Día 49 de nuestra cuarentena. Hoy vamos a hablar de los malos hábitos. Efectivamente, desde esta cuarentena hemos podido estar poniendo en marcha muchos malos hábitos que no son buenos para nuestra salud. Pueden haber aumentado de frecuencia conductas no muy buenas o simplemente antes ya las teníamos adquiridas y durante la cuarentena pues han aumentado su frecuencia mucho más. ¿A qué me refiero a malos hábitos? Pues por ejemplo, en niños y adolescentes el jugar o utilizar dispositivos electrónicos. En adolescentes y adultos podemos también encontrar, por ejemplo, los juegos online. Es decir, no solo juegos que juegas con otras personas en otros lugares, sino ya me refiero a juegos de apuestas y demás que está implicado dinero. Y ya en adultos en general puede ser el consumo de alcohol, el consumo de porros, el consumo de alimentos poco saludables o incluso compras online. Todas estas conductas son negativas de por sí. Nos guste o no, socialmente positivas para los demás o no, pero son negativas. Y si habéis aumentado su frecuencia o su intensidad, desde luego que deberíais empezar a pensar disminuir estas conductas. Además, no solo porque a vosotros o vosotras ya os ha parecido que os estáis pasando, sino que ya las personas de alrededor os están llamando la atención. Si desde luego esto está sucediendo, tenéis que poneros en marcha. Además, lo que puede pasar es que esas conductas se estén utilizando de una manera súper negativa, que también por eso son malas, no solo porque sean conductas no saludables, sino porque además las ponemos en marcha para evadirnos o para afrontar el estrés o el malestar que estemos viviendo. Ya solo por eso deberíamos empezar a pensar en disminuir todas esas conductas. ¿Cuáles son las pautas? Las pautas es ir disminuyendo poco a poco pues la frecuencia o la intensidad de esa conducta, evidentemente. ¿Cómo sabemos cómo graduarlas? Pues primero vamos a notar de dónde partimos, de cuánto al día, de cuánto tiempo, y a partir de ahí ir poniéndonos un plan de desescalada poco a poco, ¿no? Progresivamente ir disminuyendo la frecuencia de esa conducta. Tienes que estudiar con detalle cómo funciona, cuándo se pone en marcha y cómo funciona en sí misma. Es decir, si se pone por la mañana, por la tarde, cuando estoy disgustada o disgustado, después de comer, bueno. O cómo funciona, qué ritual tengo de hacer esa conducta. Podemos hacer también un listado de perjuicios, es decir, de cosas negativas que me da esa conducta y de ventajas que adquiriré cuando deje de producir esa conducta. Porque eso es sobre lo que me agarraré para convencerme de que no siga haciendo esto. Muchas veces pensáis en consecuencias físicas, qué ventajas vais a tener físicamente o económicamente si dejáis de hacer esa conducta. Pero recordad que yo soy psicóloga. Para mí la parte psicológica es la más importante. Pensar que me estoy desenganchando de una conducta que no me hace libre o simplemente la satisfacción que me produce el conseguir que la frecuencia disminuya, pues para mí ya es suficiente. Todas las excusas que te pongas, todas las postergaciones no funcionan. Decídete ya a cambiar. No esperes a que termine la cuarentena. No, no esperes, porque el tiempo va en tu contra. Es decir, cada vez que pase más tiempo, ese hábito está más en ti, o en los niños, o en quien sea. Por lo tanto, empieza ya a poner un plan de acción. Hazte una lista de recursos. Es decir, cuando tú sientas que tienes ganas de hacer eso, pues busca alternativas que hacer. Y a mí se me ocurren un montón. Desde salir al sol, a la ventana, a que te dé el solecito, a hacer unas respiraciones, a relajarte un poco para controlar y para manejar la situación, hasta, no sé, hacer ejercicio, hablar con alguien que esté en la casa, etcétera, etcétera. No te importe equivocarte. Es decir, que todo camino de progresión siempre tiene caminos hacia atrás y de equivocación. Por lo tanto, si algún día pues no lo haces bien o algún día lo haces verdaderamente mal, pues venga, me levanto, intento de nuevo seguir con mis objetivos para los próximos días.
no creas que eso ya es el fin. No, todo el mundo en el camino de la rehabilitación, pues tiene problemas y tiene caídas. Así que, por favor, ponte en marcha. Si eres de esas personas que ves que tu mal hábito con estas pautas no van a cambiar, porque ya es un mal hábito muy importante, que ya tiene repercusiones en varias áreas de la vida, en la familia, con tus amigos o amigas, en tu trabajo, en tu economía. Si ves que ya el problema es mucho más allá, pues malas noticias. Tienes que ponerte en marcha en las manos de un profesional o una profesional de la psicología. Es un consejo que te doy. Para los demás, ponerse en marcha ya. Ya.